las recomendaciones. Y bueno, pues, primeramente lo habíamos visto en algunos otros, o así que documentos en donde tanto Gafi, el Banco Mundial, la ONU y a su vez la OCDE y finalmente el Foro Global decidieron retomar la figura del beneficiario controlador y particularmente lo que busca estos organismos es que se debe de precisamente identificar a quién es el que está atrás de las personas jurídicas. Lo que establecen las recomendaciones es que se debe de indagar, obtener información y buscar precisamente quién es la persona o personas físicas que están atrás de la persona moral, que están atrás de los vehículos, partiendo de la base que muchos de estos vehículos o en algunas ocasiones se utilizan para cometer actos ilícitos. Entonces lo que buscan todas estas recomendaciones es precisamente el que se debe de buscar el obtener toda esta información como tal, ¿no? Todos son instituciones, organismos internacionales y que de alguna manera, pues ya México, al ser parte de Gafi y bueno, pues también al ser parte de los otros organismos, ha asumido este control a lo largo de muchos años, este compromiso de implementar todo este tipo de medidas en nuestra legislación, ¿no? Y bueno, pues aquí de alguna manera yo me gustaría preguntarle a Nadia, tú con la experiencia que tuviste seguramente nos podrás comentar un poquito más relacionado con el origen de todo el tema de beneficiario controlador. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Luis, a ti, Daniel, Gerardo, a todo el mundo, muchas gracias por tenerme aquí. Efectivamente, este tema del beneficiario controlador a nivel internacional no es algo nuevo, ¿no? Particularmente desde la óptica fiscal tampoco es nuevo, ¿no? Ya teníamos una figura, yo diría, igualita, nada más llamada de una manera distinta, en regulación sobre intercambio automático de información financiera, ¿no? Los anexos 25 y 25 es de la miscelánea fiscal, en donde obligan a las instituciones financieras a identificar a aquellas personas físicas digamos, que son catalogadas o que pueden ser catalogadas como personas controladoras, ¿no? Que ejercen el control. En este caso, digamos, para efectos de esta reforma, Hacienda decidió llamarle beneficiario controlador, pero es lo mismo, ¿no? Beneficiario controlador, persona que ejerce control, UBO, beneficiario efectivo en algunas ocasiones, ¿no? No obstante se pueda confundir con el propio concepto que tenemos en los tratados fiscales, pero es básicamente la misma información y como bien comentabas, digamos, tiene el propósito de poder identificar con nombre y apellido quién realmente ejerce, digamos, el control, no nada más en personas morales, sino también, como bien comentabas, en lo que fiscalmente conocemos como figuras jurídicas, ¿no? Aquellos vehículos que no necesariamente tienen una personalidad jurídica propia, ¿no? Que básicamente son contratos, como pudieran ser los fideicomisos, el PIS, algunas otras figuras, las fundaciones, ¿no? Panameñas, etcétera, en donde, no obstante, son contratos, como bien comentabas también, pues, digamos, históricamente o a lo largo de los años se han venido utilizando para actividades que no van de acuerdo, digamos, con el marco legal de los países miembros de estos organismos, ¿no? En este sentido, justamente Hacienda retoma esto, ¿no? Y sobre texto de dos grandes estándares internacionales en materia de intercambio de información fiscal, que es el intercambio automático, por una parte, y por el otro es el intercambio a solicitud, es que Hacienda, habiendo cubierto, digamos, la primera parte de intercambio de información con estos dos anexos que yo comentaba, ¿no? El 25 y el 25 bis de la resolución miscelánea fiscal, decide introducir estas nuevas disposiciones, y ahorita ya veremos un poquito el detalle de las mismas, ¿no? Decide introducir este tipo de estas disposiciones con la finalidad, según ellos, desde la óptica de la exposición de motivos, justamente de reforzar su norma de intercambio de información fiscal, ¿no? Curiosamente, en estos momentos, el Foro Global justamente está evaluando en un mecanismo que se llama el peer review, es decir, las demás jurisdicciones miembros del Foro Global son quienes llevan a cabo esta evaluación,
Y casualmente México ahorita mismo está siendo objeto de este peer review por parte de sus pares, ¿no? Entonces, era importante para México poder decir que por lo menos en el papel ya cumple con la obligación o con la, pues sí, con la obligación para efectos de ciertos contribuyentes de poder ubicar quién va a ser el beneficiario controlador con el único fin de poder intercambiarla al amparo de los tratados que tenemos en materia fiscal, ¿no? Esta no va a ser una obligación que se va a proporcionar al SAT de manera periódica, ¿no? Como sí lo es la declaración informativa que tenemos en materia de intercambio automático de información financiera. Esto simplemente va a ser a requerimiento de la autoridad y desde esa perspectiva, pues, digamos, Hacienda le carga un poquito la mano a los contribuyentes, ¿no? Le pasa la obligación de recopilar esta información a los contribuyentes cautivos, claramente, ¿no? Personas morales y evidentemente algunos contratos en donde bien comentaban al principio, pues estarán fedatarios también públicos involucrados, ¿no? Con la finalidad de justamente tener acceso a esta información en caso de que alguna jurisdicción con la que México tenga un acuerdo de intercambio de información pueda justamente proporcionarla y desde esa óptica, pues sacarse México la estrellita ante la OCDE y ante el Foro Global, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ese es el marco, digamos, en el que se introduce a México esta legislación para efectos fiscales relacionada con beneficiario controlador. Y es importante hacer esta distinción porque si bien es una figura importada, digamos, del mundo del lavado de dinero, ciertamente el uso y el propósito es totalmente distinto al de lavado de dinero, ¿no? Aquí lo que estamos intentando identificar es aquella persona física que tenga las posibilidades, en su caso, de pues poder mover recursos financieros, mover ingresos, ¿no? Con la finalidad justamente de evadir fiscalmente impuestos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración porque eso me parece va a ser digamos, el motor que una vez que el SAT empiece con estos requerimientos, pues será lo que vaya guiando también la discusión, porque bueno, ya veremos las multas, ya las platicarás, Daniel, pero son multas muy considerables, ¿no? Sí, de acuerdo, muchas gracias, Nadia. Y efectivamente, todo el origen que ya mencionas, pues esta figura del beneficiario controlador, beneficiario efectivo, el UBO, vamos, no es nada nuevo, ¿no? Y lo mencionábamos inicialmente. Gafi, dentro de las recomendaciones que hace y dentro de todos los antecedentes de esta figura, señala, y precisamente en la recomendación 24-25, que no deben de existir personas morales o vehículos que tengan acciones al portador. Y si tomamos eso, pues a lo largo ya de algunos años, hemos visto que distintos países han ido cambiando sus legislaciones para que no existan este tipo de acciones al portador en su caso, ¿no? Inclusive países que de alguna manera se consideraban que había mucho secreto financiero, como bien lo mencionabas, con el FATCA, con el CRS, que empezaron a intercambiar información y que parte de esta obligación era retomar precisamente quién es la persona que está atrás. Varias jurisdicciones inclusive empezaron a pedir toda esta información, ¿no? Como bien lo dices, no es algo nuevo, ¿no? Efectivamente, para el tema de las instituciones financieras ya lo retoman, inclusive si vemos o alguna persona moral ha tratado de abrir una cuenta en los últimos años, la cantidad de información que pide la institución financiera es precisamente para poder identificar al beneficiario controlador, ¿no? Lo cual, desde luego, toma relevancia con la obligación que vamos a comentar ya desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que la propia autoridad inclusive intercambie información con otras instituciones, ¿no? Lo cual, pues evidentemente tendrá que esta información ser coincidente o ser la misma. No puede ser un beneficiario controlador para un caso y otro beneficiario controlador para otro caso, ¿no? Pero desde luego todo eso es importante, ¿no? Ya se mencionaba, pues esto es totalmente distinto, o así que si bien surgen las recomendaciones y la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley antilavado o ley para la prevención del lavado de dinero, ya retomaba esta obligación de aquellas personas que realizan actividades vulnerables, de preguntarle a la persona con la que se está celebrando la actividad vulnerable si tiene conocimiento o existencia del beneficiario controlador. Pues lo cierto es que la obligación terminaba ahí, era preguntar y que la otra persona pues dijera si tiene o no conocimiento. No había
ninguna obligación adicional como tal, ¿no? Y bueno, pues recordar que desde luego la obligación que ya retoma el Código Fiscal es totalmente distinta, independiente. El otro día alguien me decía, no, pero pues yo siempre he cumplido, los expedientes para prevención del lavado de dinero están en orden. No, esa es una obligación totalmente distinta y diferente de la que entra ahora en vigor, ¿no? Desde luego, digo, ya comentabas, pues parte precisamente de lo del Foro Global. Lo cierto es que digo, pues ya está evaluando comportamiento de México, si México cumple o no. La exposición de motivos lo retoma y retoma los puntos que mencionabas, el tema de intercambio de información. Retoma también lo que ya mencionabas, que es un intercambio de información previa a petición. En este caso, pues no hay que presentar un aviso como si es, déjame llamarle el aviso de cambio de accionistas o algún otro, ¿no? Y lo que retoma la exposición de motivos es precisamente la finalidad es combatir la evasión fiscal, el terrorismo y el lavado de activos. Y aquí lo importante es que le resulta aplicable a la persona moral, fideicomisos, personas morales, ya lo mencionabas tú, a cualquier entidad jurídica, figura jurídica como tal, que creo que ahí va a ser un tema importante identificarlo, ¿no? Pero así que pasando de los antecedentes, pues esta figura, ¿a quién le resulta aplicable? Digo, esta nueva obligación, ¿a quién le resulta aplicable? Pues personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica. Ahí ya comentabas tú de alguna manera el tema de las fundaciones, inclusive en otros estados, pero me parece que este término de cualquier otra figura jurídica es muy amplio. Digo, no sé tú qué opines, cuál puede ser el alcance, ¿no? Porque inclusive estamos viendo que la obligación también resulta aplicable a notarios y corredores, ¿no? Y a partes contratantes o integrantes. Y prácticamente lo que te dice la ley es cualquier persona que tenga algo que ver en la constitución o creación de cualquier figura jurídica, ¿no? Entonces me parece que deja a lo mejor mucha ambigüedad o pudiera dar mucho margen a distintas interpretaciones y que inclusive al día de hoy notarios y corredores prácticamente hacen un aumento de capital y te dicen, pues hay que saber quién es el beneficiario controlador, si no, pues vamos, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas, Nadia, de este término de figura jurídica y respecto de a quién resultaría aplicable, ¿no? Claro, y coincido contigo, es amplísimo, ¿no? Y justamente eso es parte de, por lo menos la sensación que tengo yo cuando leo la normativa mexicana, es decir, tanto las nuevas disposiciones contenidas en Código Fiscal de la Federación como las reglas paupérrimas que sacaron de miscelánea, ¿no? En donde justamente no ponen, digamos, la OCDE en este reporte que comentaban al principio, ¿no? No tanto reporte, sino más como el know-how para los gobiernos, para las jurisdicciones de cómo implementar esto de una manera pues más sencilla desde la óptica que no tengan experiencia, como México, por ejemplo, ¿no? Y justamente te habla de que esta figura digamos, de que estos sujetos al final del día deben tener un nexo con tu jurisdicción, ¿no? Es decir, no se trata de estar buscando en el caso mexicano de beneficiarios controladores, beneficiarios efectivos, personas que ejercen control, en tal vez contratos o figuras jurídicas en donde claramente no haya un nexo con México, pero claramente, otra vez, la normativa mexicana no lo establece, no lo acota, no lo define, ¿no? Entonces, digamos, así como lo tenemos ahorita, ¿no? Me parece que sí abarca un número importante de transacciones, de operaciones que puedan estar justamente reflejadas en un contrato, ¿no? Y en donde pues el SAT a nivel de las reglas que nos emitió, pues no da o no acota, ¿no? Digamos, a quién quiere agarrar, ¿no? Básicamente. Y bueno, también tal vez comentar un poquito acá la parte, pues de estas entidades financieras que se señala aquí en la lámina, ¿no? Se plasmó como una facilidad conforme a los anexos 25 y 25 bis, pero otra vez, o sea, la forma y un poquito de contexto, estos anexos 25 y 25 bis son básicamente
la obligación que tienen instituciones financieras, que dentro de esta categoría de instituciones financieras pueden caer también fideicomisos, ¿no? El derecho fiscal lo recaracteriza para dotarlas, digamos, de esta etiqueta de instituciones financieras, con la finalidad justamente de poder ubicar si es que hay personas físicas que mantengan activos financieros, cuentas financieras, ¿no? En otras jurisdicciones y evidentemente cuya información no le estén revelando a sus fiscos, ¿no? Esta normativa en México se aplicó conforme o para efectos de estos anexos 25 bis. Y otra vez, digamos, el objetivo de estos anexos es que las instituciones financieras puedan identificar a través de ciertas reglas de due diligence, ¿no? Basadas en lavado de dinero, justamente a la persona física que pueda tener una calidad de extranjero, ¿no? Y por tanto, pues, sea motivo, digamos, de intercambio de información. Pero como está plasmado aquí, Daniel, y yo no sé cómo lo lees tú, ¿no? Al final del día, al ser una facilidad, o sea, es un parrafito ahí perdido en las reglas, ¿no? En donde claramente no, digamos, el propósito es distinto. El beneficiario controlador, como lo estamos viendo en estas obligaciones, el propósito es justamente identificar al beneficiario controlador, pero de la persona moral o de la institución financiera como tal, no claramente de los cuentavientes, ¿no? Entonces, ahí es en donde veo que las personas, el equipo que estuvo viendo estos temas, pues no guardó esta consistencia que sí se debió haber guardado, que sí el reporte de la OCDE reconoce, ¿no? En donde al final del día, digamos, ya había chamba hecha, pero por alguna razón, pues decidieron hacerla muy expedita. Sí, no, totalmente de acuerdo y coincido contigo. Me parece que la obligación que se impone a las entidades financieras en el artículo 32 BTER, digo, está efectivamente en un párrafo ahí perdido, ¿no? En donde habla inclusive de la información relativa a las cuentas financieras. Pero me parece, y coincido plenamente contigo, en donde es una obligación distinta a la de los integrantes del sistema financiero de identificar a su beneficiario controlador, respecto del cual tendrán que seguir los lineamientos que establecen las propias disposiciones, porque además las reglas, bueno, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero las reglas piden una información totalmente distinta y sin relación respecto de la que ya mencionabas del anexo 25 y 25 bis, ¿no? O sea, tampoco es que pueda pedirle al beneficiario controlador la información del anexo 25 y 25 bis, porque pues, nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, claramente esto, digamos, la imposición o la coadyuvanza de los notarios, corredores, ¿no? Hay que decirlo, también está reconocida a nivel de este reporte de la OCDE, ¿no? Reconoce el propio reporte que pues son eso, ¿no? Son coadyuvantes, tienen la información, digamos, pues de primera mano, pero ciertamente otra vez, muy al estilo SAT, ¿no? Sin darnos los parámetros con la finalidad de otorgar certeza jurídica de hasta dónde llega la obligación del fedatario público, ¿no? O sea, o cuáles serán, digamos, un poquito los criterios, ¿no? O hasta dónde llegará, en todo caso, reitero, su responsabilidad, con la finalidad de pues, poder justamente pues allegarse a esta información y que esté disponible para el SAT, ¿no? Perdón, ahí hay una preguntita sobre el anexo 25. Sí, el anexo 25 es de FATCA definitivamente, es correcto, sí. Perdón, Daniel. Sí, no, todo así que de acuerdo y efectivamente, pues creo que además la ley es tan amplia que si bien, así que las recomendaciones y todo hablan de los notarios y corredores, pero aquí la ley todavía habla de cualquier persona integrante, ¿no? O sea, podríamos llegar al tema de que inclusive si como despacho alguien nos dijera, oye, ¿me ayudas en la constitución de un fideicomiso? Sí, con mucho gusto. Lo único que primero tengo que identificar a tu beneficiario con el beneficiario controlador del fideicomiso, porque nosotros como despacho debiéramos de mantener esa información también, porque la ley lo establece, ¿no? Y yo te diría, inclusive, me parece, las reglas de la resolución miscelánea fiscal, no olvidemos que es un instrumento administrativo, ¿no? Me parece que van más allá inclusive del código, porque justamente también te piden no nada más identificar, ¿no? Obtener y conservar, que es digamos, el lenguaje del código, ¿no? Sino te piden también validar la información. O sea, está absolutamente de locos, ¿no?
el no nada más tener que identificarlo ahora, ¿no? Porque pues quién sabe cuándo te vaya a preguntar el SAT y quién sabe si te otorga la prórroga, porque además esa es otra, ¿no? Sino que tienes tú que asegurarte que Daniel de la Parra, identificado como beneficiario controlador, efectivamente es beneficiario controlador. Y cuando te hablan de los procedimientos, ¿no? que deberán estar documentados, no te dan absolutamente ningún tipo de parámetro o de criterio, ¿no? Como tal vez sí lo tenemos para intercambio automático de información financiera, con la finalidad de por lo menos tú tener la certeza que aplicaste los pasos que la autoridad espera que apliques, con la finalidad justamente de poder validar o hacer lo que esté en tus manos para poder validar la información, ¿no? Que eso a mí me parece francamente grave, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues efectivamente las reglas pues no solamente van más allá, me parece, con la obligación, como lo mencionas, que la propia ley habla de obtener y conservar, ¿no? Como parte de la contabilidad, ¿no? O sea, adoptar las medidas razonables, pero pues ahí, o sea, hasta dónde la autoridad me va a decir, no, pues debiste haberlo validado, ¿no? Es una identificación falsa. O sea, vamos, ¿hasta dónde lo puedes, hasta dónde puedes incorporar la obligación, ¿no? Me parece que sí va más allá y sobre todo respecto de inclusive la identificación del beneficiario controlador. Me parece que incorpora personas que no necesariamente son las que debían de caer, ¿no? Y te pide información no solamente del beneficiario controlador, sino de terceros relacionados con el beneficiario controlador, lo cual pues me parece esto gravísimo respecto de las reglas como tal que ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Ya comentábamos también, para que quede claro, de alguna manera, esta obligación no se proporciona de manera automática la información, es previo requerimiento del SAT, conforme a las facultades que fueron incorporadas. Se establece que se debe presentar dentro de un plazo de 15 días y bueno, pues ya también la autoridad se podrá pedir la ampliación respecto de la información que se pueda, que la autoridad pueda obtener. Dice que podrá celebrar convenios de colaboración con los registros públicos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, vamos, con distintas entidades e instituciones con la finalidad de poder cambiar o intercambiar esta información, con lo cual, pues vamos, es bien importante el poder identificar quién es el beneficiario controlador, ¿no? Pero sobre todo, las reglas financieras no necesariamente van de la misma mano con los parámetros que establece el Código Fiscal para identificar al beneficiario controlador, ¿no? Que bueno, pues es muy importante, ¿no? Aquí, de alguna manera, ¿quién define la ley que puede ser el beneficiario controlador? La ley nos dice que es la persona física o grupo de personas físicas que de manera directa o por medio de otra obtienen el beneficio de la participación de la persona moral, el fideicomiso o cualquier otra figura, quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o aprovechamiento, disposición de un bien o servicio. Y de alguna manera, si no se puede identificar, también nos dice la ley que es quien de manera directa o indirecta ejerzan el control efectivo, ¿no? Para efectos ya sea en las asambleas, el nombramiento de institución de los consejeros, cuando se tiene más de la titularidad del derecho al 15%, cuando se tiene la posibilidad de dirigir la administración estratégica en las políticas. Pero aquí, digo, no sé tú qué piensas, Nadia, pero pues por ejemplo, el tema de la titularidad de derechos del 15%, pues es totalmente distinto a los parámetros que hay, por ejemplo, en la ley Mercado de Valores, ¿no? Para poder identificar quién tiene control en su caso, lo cual pues, te lleva a que puedes identificar a una persona que tiene control para un supuesto, para una obligación y no para otra, ¿no? Exactamente, ¿no? Inclusive discrepante también con los propios anexos 25 y 25 bis, que son regulación fiscal, ¿no? O sea, otra vez, no hay consistencia, no se tomaron ni siquiera la decencia o la cortesía de leer lo que ya se había hecho, ¿no? Con la finalidad de pues medianamente, ya de por sí esta obligación, reitero, es complicada, ¿no? Poder pues ahorita creo que todos estamos viendo pues cómo quienes trabajamos en despacho, pues cómo ayudar a nuestros clientes, los clientes preocupados, ¿no? Porque pues te puede venir un requerimiento el día de mañana y pues han pasado, ¿qué? Escasos, ¿no? Días del año y evidentemente pues nadie, yo no creo que ahorita alguien tenga ya, digamos, su repositorio con todos los beneficiarios controladores, ¿no? Y justamente ahí creo que es un tema que
bueno, de haberse dejado la autoridad también, pues platicar con ellos, porque ciertamente eso ya no se puede el día de hoy, ¿no? Platicar con ellos y proponerles, digamos, para pues esta consistencia o congruencia, evidentemente, pues bueno, creo que nos dará mucha chamba a nosotros, ¿no? Y mucho dolor de cabeza a quienes hoy por hoy les aplica esta obligación, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo, desde luego, y sí coincido ya al día de hoy, pues es una obligación en vigor y desde luego nos pueden requerir toda esta información, ¿no? Oye, Inclusive, Daniel, sí. y perdón, o sea, inclusive el tema de la prórroga, ¿no? O sea, debidamente justificada. ¿Y quién va a calificar el que esté debidamente justificada? Porque quienes tenemos contacto con el SAT, ¿no? Quienes vemos auditorías, etcétera. O sea, pides una prórroga que hoy por hoy está contenida en código fiscal, ¿no? Para efectos de auditorías y te la rechazan. Entonces, digamos, dada la experiencia que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Pues me parece que esta prórroga ni siquiera tampoco te la van a dar, porque siempre muy probablemente te vayan a decir que pues no está debidamente justificada, que es parte de tu contabilidad y por tanto no debieras tener mayor tema en poder proporcionar esa información, ¿no? No, totalmente de acuerdo y como bien lo mencionas, pues digo, ya al día de hoy en las solicitudes de ampliación que se solicitan en los procedimientos de fiscalización, efectivamente la autoridad te dice, pues no, es parte de tu contabilidad y la debes de tener a la mano, ¿no? Y esta documentación desde el 1 de enero ya forma parte de la contabilidad de cada una de las personas morales, ¿no? Y además lo importante es, digo, si eres una persona moral que arriba tiene 4 personas físicas, déjame llamarlo, pues a lo mejor puedes obtener la información de manera puntual y de manera rápida, pero ¿qué pasa en aquellos grupos en donde arriba tienes, llámale, 4 entidades en otros países, tienes a lo mejor fideicomisos, fundaciones, que de alguna manera toda esta información pues no va a ser fácil obtenerla, ¿no? Y hasta dónde también existe la obligación, porque la persona moral la debe de pedir, pero si no me la quieren dar, ¿qué hacemos? Exacto. ¿No? O sea, sí. Y por ejemplo, un tema que a mí me parece de llamar mucho la atención, pues en los fideicomisos, pues la ley dice que se considera beneficiario controlador al fideicomitente, fiduciario o fideicomisario. Así que como no identifico quién tiene control en un fideicomiso, vamos a decir que son todos, ¿no? Que aquí pues, no sé si podamos interpretar que con que yo identifique quién es el que tiene control, pues de alguna manera los 3 debían de conservar la información de esa persona. O pues cada uno tiene que identificar a su beneficiario controlador distinto, ¿no? O sea, porque tampoco es clara la ley, ¿no? Exacto, coincido, sí. ¿No? Y creo que, por ejemplo, este es un tema que a todas las divisiones fiduciarias también dicen, bueno, pero pues es de los fideicomisos que se constituyan de aquí adelante. Digo, yo me parece que es de todos los fideicomisos que se tengan en constitución, porque no habla de aquí adelante, habla de pues, parte de tu contabilidad y hacia adelante o hacia atrás, ¿no? O sea, lo cual, ¿no? Perdón, y ahí nada más, digo, hoy justamente alguien me preguntaba, ¿no? Oye, Nadia, no podríamos, digamos, ahorrarnos, porque, pues bueno, se ve que el notario, ¿no? Le mandó un cuestionario al cliente y simplemente, pues como que el razonamiento fue, oye, ¿no podemos simplemente ya nada más poner al administrador único o a los miembros del consejo y ya nos quitamos de la chamba de tener que identificar? No, espérame, ¿no? Porque al final del día, justamente lo que busca, y creo que las reglas lo dejan medianamente claro, o sea, tiene que haber exacto, el criterio de identificación es sucesivo, ¿no? No es, oye, ¿sabes qué? Me da flojera tener que hacer todo este trabajo, mejor ya nada más pongo a Daniel, el administrador, o, ¿no? Miembros del consejo, etcétera, sino que realmente necesitas tener una metodología, necesitas documentar esta metodología con la finalidad de que el día de mañana, si el SAT te requiere y no lo tienes o no lo tienes como le gusta, ¿no? Poder en todo caso sí tener un defense file robusto con la finalidad de evitar las multas, que otra vez son montos, altísimos, y que bueno, que me parece que con la administración como la tenemos, pues puede inclusive llegar a pues, abusarse de la imposición de estas multas, ¿no? No, totalmente de acuerdo y bien lo mencionas y yo creo que es uno de los puntos además que la regla miscelánea
pues parece que va más allá, ¿no? O sea, porque efectivamente tienes que tratar de obtener esa cadena de titularidad en donde identifiques a la persona física. Y si no es posible identificarlo, vamos a pensar que es una empresa pública en donde no hay nadie que tenga titularidad, vamos, algo que efectivamente no hay una persona física hasta arriba que se puede identificar, entonces ya vas al supuesto del administrador único o al consejo de administración, pero no es como, pues vamos, me la llevo fácil y entonces ya me evito todo este tema, ¿no? Yo creo que ese va a ser muy importante. Y por ejemplo, otro... Perdón, acabas de tocar un tema bien importante que es el tema de las empresas públicas, ¿no? Oye, Sí. o sea, en las empresas públicas, y otra vez te lo reconoce el reporte de la OCDE, que no hay necesidad de identificar, o más bien la jurisdicción en cuestión pudiera llegar a exceptuar a las empresas públicas en la medida en la que evidentemente esta información la obtengan a través de otras autoridades, ¿no? El regulador, no sé, la autoridad que evidentemente esté supervisando, digamos, a la empresa pública, ¿no? Y algunos fondos, etcétera. Entonces, otra vez, ¿dónde está la consistencia? ¿Por qué no tomarse el tiempo de leer el reporte, ¿no? Con la finalidad de hacer algo un poquito, pues, más adecuado, digamos, a lo que la propia OCDE está recomendando, y desde esa óptica evitar dolores de cabeza y discusiones que honestamente pues tampoco es que vayan, digamos, a ser fructíferos, ¿no? Porque otra vez, ¿cuál es el objetivo de la norma? El objetivo de la norma es que México pueda intercambiar información del beneficiario controlador con sus pares. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué? Esa es, reitero, la sensación con la que yo me quedo después de leer todo esto. ¿Por qué no hacer las cosas bien desde un principio, no? No, totalmente de acuerdo. Y te das cuenta que pues, así que fue hecho muy al aventón, porque ya mencionábamos que pues, es una obligación de mantener la información en tu contabilidad, ¿no? Y que se proporciona únicamente en caso de que la autoridad te la solicite, ¿no? Sin embargo, hay una obligación de que si se modifica algo, tienes un plazo para actualizar tu documentación. O sea, digo, si en principio, llamémosle que el beneficiario controlador se cambia de casa, pues dentro de los siguientes 15 días tendría que informarme y acreditarme que se cambió de casa, ¿no? Lo cual, vamos, pues me parece absurdo, ¿no? Pero, bueno, ya comentábamos un poquito también anteriormente lo de que establece la resolución miscelánea, que dice precisamente la obligación de establecer los procedimientos internos debidamente documentados, ¿no? Que es, te debe establecer un manual de procedimiento. ¿Cuáles son los lineamientos? No hay, ni siquiera una regla miscelánea lo dice, no hay, vamos, ninguna guía, ni mucho menos, como bien mencionaba, sí hay para otros, en otras materias, ¿no? El tema de validar esta identificación, pues me parece gravísimo, ¿no? ¿Cómo lo voy a poder validar? Y bueno, pues desde luego el de obtener y conservar la documentación y proporcionar y permitir el acceso de manera oportuna a las autoridades en caso de que nos lo soliciten, ¿no? Aquí, o sea, la información de la regla miscelánea, digo, me parece gravísimo mucha de la información que solicitan, ¿no? Por ejemplo, pues el estado civil con la identificación del cónyuge, ¿no? Habla inclusive del concubino o concubina. Pues me parece que esa es una persona totalmente ajena y distinta a quien pudiera ser un beneficiario controlador, ¿no? Lo cual, vamos, llama mucho la atención, ¿no? Te pide pues, la fecha de defunción, pues, o sea, me parece que si ya, o así que, si ya se fue, ya no es beneficiario controlador, ¿no? Exacto. O sea, no, vamos, todo esto me parece que es importante, ¿no? Insisto, el problema va a ser, inclusive en muchas sociedades, en donde lleguemos a decir, oye, pues no solamente eso, dame tu estado civil, ¿no? Dame copia de tu acta de nacimiento. Así que, ¿cómo sé que es la única? Digo, o qué pasa si el día de mañana el fisco me dice, no, pues resulta que este beneficiario controlador resulta que tiene otro acta de nacimiento, ¿no? Vamos, me parece que toda esta información va mucho más allá, ¿no? Y que, por ejemplo, tal vez desde la óptica del lavado de dinero haga sentido, ¿no? Oye, es para evitar el terrorismo, financiamientos, ¿no? Pero desde la perspectiva fiscal, ¿no?
digamos, el tema del Estado civil, o sea, creo que el gobierno tiene otras fuentes, pues, ¿no? O sea, y que no necesariamente tendría que estar incluida dentro del, pues, de la información del beneficiario controlador, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues toda esta lista, pues me parece que es bien importante, ¿no? Al final del día que lo establece la regla miscelánea. Y bueno, y sobre todo, a los notarios y corredores hay una regla miscelánea aparte que dice, además de toda la información adicional, tienes que tener toda esta información al momento de identificar al beneficiario controlador, ¿no? Entonces, pues esto desde luego me parece que está llevando a que al día de hoy pues hay una problemática para celebrar inclusive varios actos, ¿no? Aquí, inclusive otro día me preguntaban, bueno, pero toda esa información se deberá de poner en el instrumento, en el protocolo. Pues me parece que toda esta información es parte de un expediente que no debe de estar en el protocolo correspondiente, sino que el notario lo debe de conservar y proporcionar el día que se lo pida la propia autoridad fiscal, ¿no? Correcto. Pero bueno, pues la verdad es que me parece impresionante y además que toda esta información, o sea, no hay un tema de que el notario o el corredor pueda librarse como sí ocurre, por ejemplo, en el tema de esquemas reportables, en donde el contribuyente puede asumir la obligación de cumplir con esa información, sino que aquí cada quien tiene una obligación totalmente distinta e independiente respecto de determinar y conservar la documentación del beneficiario controlador, ¿no? Y es importante, pues de alguna manera, pues ya lo mencionabas, ¿no? Las multas son importantes, o sea, el no obtener, conservar o presentar o no presentar en tiempo y forma la información del beneficiario controlador puede dar lugar a multas desde 1.5 a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador, ¿no? No actualizar la información, hasta 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador. Si tengo de manera incorrecta la documentación, o sea que el día de mañana a lo mejor la identificación que me dieron no es correcta o para juicio de la autoridad no la validé a través de un proceso adecuado, son 800,000 pesos por cada beneficiario controlador, ¿no? Me parece que esto va a dar lugar a que pues, al final del día la autoridad empiece a imponer multas a diestra y siniestra a los propios contribuyentes, ¿no? Son multas muy, muy altas, ¿no? Y aquí como comentario al margen, nos pusimos a hacer un ejercicio, no con estas sanciones, pero sí con las nuevas sanciones que para efectos de intercambio de información automático existen, que también ciertamente las elevaron bastante, pero no a este nivel. Y bajo ciertas, digamos, presunciones, ¿no? La multa que nos daba en el ejercicio que hicimos, literalmente fueron 240 millones de pesos solamente en multas. Y otra vez, multas de otro tipo de intercambio de información, FATCA, CRS, pero que también son multas hoy considerables, ¿no? Pero que no llegan a estos montos, ¿no? Entonces, digamos, puras multas o solamente en multas 240 millones de pesos, o sea, es una locura. Entonces, ya quiero ver a una GAF, ¿no? Pues viendo aquí si hay posibilidad de empezar pues a promover o a incentivar pues que se emitan estos requerimientos, ¿no? En donde pues claramente, bueno, si grandes contribuyentes, porque me parece que esto viene de grandes contribuyentes, no lo está entendiendo del todo, bueno, un área como AGAF me parece que bueno, o sea, es la perdición total, ¿no? Y va a ser claramente una discusión totalmente árida con ellos y desde la perspectiva otra vez pues de control, digamos, pareciera ser que en el requerimiento sí tendría que venir el tema de intercambio de información, que yo creo que eso va a ser, digamos, un punto de control interesante, ¿no? Para que tampoco se vaya, digamos, se vaya a desbocar este tipo de información, digamos, en las auditorías, ¿no? Y evidentemente, pues, se inicie lo que se llaman las phishing expeditions, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es bueno, digamos, que al final pareciera que existe ese candado, ¿no? Que tiene que ser para efectos de intercambio de información al amparo de los tratados y por tanto, pues evitar en todo caso el abuso, digamos, en los requerimientos de esta naturaleza, otra vez, dados los montos, ¿no? Que pues sí están tan altos. No, totalmente de acuerdo. Creo que acabas de tocar un punto que es bien importante. Yo también coincido que tiene que haber una fundamentación respecto de que sea una solicitud para un intercambio de información.
Sin embargo, pues no dejo de ver que la obligación está, ¿no? En la disposición y que de alguna manera una administración local, así como te piden o ya te pedían en cualquier auditoría, dame el nombre de todos tus consejeros, van a decir, bueno, pues dame el nombre de todos tus beneficiarios controladores y vamos, pues, en el momento en el que se tendrá que revisar qué información se proporciona, no se proporciona, vamos, y si no se proporciona, pues me imagino que la administración local va a decir, bueno, no te preocupes, me voy al consejo de administración, tienes 10 personas, vámonos, 2 millones de pesos por cada uno. Asunto arreglado. Ahora sí que me evito la multa de los 15,000 pesos, esa que era que no proporcionabas información y ahora me voy a la grande, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿Qué te digo? Yo sí creo que está claro, o medianamente claro, por lo menos en el 32 BTER, ¿no? En donde sí te dice que tiene que ser al amparo de un tratado internacional, ¿no? Y claramente, digamos, desde la óptica de las facultades o las competencias que tienen, en este caso las locales, me parecería que ya sería, digamos, una ilegalidad atroz, ¿no? El estar pidiendo este tipo de información, pero bueno, que tampoco sería raro, ¿eh? Tampoco sería raro porque ciertamente las locales leen el Código Fiscal de una manera completamente distinta a como el resto del mundo las leemos, ¿no? No, totalmente. Y creo que digo, más, digo, que puede haber sanciones indirectas, pues ya toda esta información es parte de la contabilidad, que una autoridad considere, pues si no la tienes, no la proporcionas, que te lleve la cancelación de tu RFC o la cancelación del CFDI, ¿no? Bajo el argumento de que no tienes tu contabilidad completa, ¿no? Yo creo que, y no sé cómo veas, a mí, de alguna manera, a raíz de algunos eventos que han ocurrido en los últimos días, particularmente a finales de la última semana, algunos clientes han dicho, bueno, ¿y qué garantía hay que pues, si mi información la proporciono, no vaya a acabar en una conferencia el día de mañana o bueno, pues que en los informantes que proporcionan esta información, ¿no? O sea, vamos, me parece que eso también sería un tema grave y bueno, pues seguramente Gerardo ya verán algún tema en otra sesión, pero yo no sé, Nadia, creo que es un tema preocupante también, ¿no? Totalmente, y otra vez, o sea, el propio artículo es claro que tiene que ser al amparo del tratado, ¿no? Inclusive menciona el propio artículo 69, que bueno, ya vimos que el artículo 69 hoy claramente no tiene un peso, ¿no? Pero de esa óptica justamente es, pues creo que sí el SAT debiera tener reglas más claras. A mí me da la impresión que tampoco ellos tienen claridad de cómo necesitarían o de cómo piensan ellos que el contribuyente va a implementar estas disposiciones, ¿no? La verdad es que las pláticas que he tenido con ellos han sido pues muy informales y nada, digamos, nada estructurado, ¿no? Pero sí me da esa percepción o esa impresión de que tampoco ellos tienen del todo claro pues de qué va a ser esto, y eso es lo grave, ¿no? O sea, creo que ahí sí, digamos, hay campo abierto para que haya unas arbitrariedades terribles. Es sensible la información que están pidiendo. Son altas las altas y creo que es el caldo de cultivo perfecto para, pues, reitero, para arbitrariedades serias, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo y bueno, pues creo que desde luego ya es una obligación que retoma la ley, ya entró en vigor y que bueno, pues ya la autoridad cuenta con la facultad para solicitarla, como pues, mencionábamos, las sanciones son altas y creo que pues hay que ponerse a recabar y a cumplir con la información, ¿no? De alguna manera, creo que también se ha mencionado, bueno, la posibilidad de a lo mejor presentar un tema de un medio de defensa, pues me parece que con el antecedente y con lo que ya comentabas, Nadia, del origen de esta figura, veo difícil que la Suprema Corte el día de mañana diga, tienes razón, hay un amparo para no proporcionar esta información, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, tenemos el antecedente de acción 13 de BEPS, ¿no? Artículo 76A de renta. Tenemos inclusive también experiencias de amparos cuando surgió todo el tema del anexo 25 bis. Y como bien dices, es un discurso relativamente sencillo para el SAT decir, oye, pues vas a hacer que incumple internacionalmente con mis obligaciones, ¿no? Entonces, y bueno, ahí convención de bien, etcétera, ¿no? Entonces, creo que así va a ser, ¿no?
y bueno, creo que va a ser poco productivo también estar promoviendo estos medios de defensa cuando claramente pues no vamos a lograr mucho, ¿no? De acuerdo. Pues, muchas gracias, Nadia. No sé, Gerardo, si a lo mejor... ¿Es posible preguntar, por favor? ¿Me pueden decir? Por Muchísimas supuesto. gracias. Sí, ahorita. Gracias, Gracias. Daniel, buenas tardes. Soy Jaime Romero. Tengo un problema técnico con la visión, pero con el audio entiendo que me están oyendo. Concretamente, Daniel, mencionaste hace un rato el tema de una formalización o protocolización de un aumento de capital. ¿Es una figura jurídica? ¿Qué es una figura jurídica para estos efectos? O sea, una disminución de capital, hay casos específicos donde sí se habla de la persona moral mercantil, de la constitución, escisión, perfecto, fusión, etcétera. Sí hay figuras identificables, pero hay otras que están en el limbo, como la que mencionabas, de un aumento o disminución de capital, que es una consecuencia no es una figura jurídica per se. Me gustaría ver si nos podrías dar tu opinión sobre esto. Claro, Jaime, gusto en saludarte, desde luego. Sí, efectivamente, y ahí un poco el comentario era, la ley habla de figuras jurídicas, ¿no? Cualquier otra figura jurídica, que es lo que ha sido muy ambiguo, muy amplio, y que la autoridad, pues vamos, los notarios inclusive han interpretado, a lo mejor se ha interpretado muy amplio. En algunos casos, pues, inclusive nos han preguntado si en el caso del aumento capital, yo me parece que es claro así que dentro de lo que cabe, pudiera dar margen a que a ver, cuando habla de figuras jurídicas se refiere a un tema, un fideicomiso, una asociación en participación, una fundación. O sea, necesariamente tiene que ser un vehículo como tal o una, déjame llamarle, que exista para efectos fiscales, que tenga personalidad jurídica o algo que deba de conservar esta información. De la otra manera, pues me parece que no podemos llegar al extremo que cualquier contrato, cualquier acto per se, nos lleve a pedir el beneficiario controlador, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que es muy delicado que la resolución miscelánea fiscal establezca más obligaciones de las previstas en el Código Fiscal de la Federación, pero más delicado aún que exista un obstáculo para que se pueda realizar un escrutinio de control constitucional bajo el argumento tan simple de que esta regulación deriva del cumplimiento de compromisos internacionales. Pasa algo muy similar a lo que ha hecho, seguramente pasará algo similar a lo que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera con la facultad de bloqueo de operaciones y servicios bancarios a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ahora contestan los amparos diciendo que todos los bloqueos se realizan en cumplimiento de compromisos internacionales para darle la vuelta a la jurisprudencia de la segunda sala. Creo que es un galimatías todo este asunto, muy complejo. Seguramente va a presentar varios problemas en su ejecución. Yo solamente tengo dos comentarios, Daniel, Nadia. El primero, el artículo 32b ter establece como una de las obligaciones de los notarios y corredores, no solamente de identificar al beneficiario controlador, sino también de adoptar medidas razonables a fin de comprobar su identidad. Desconozco si en la resolución miscelánea fiscal se le dé contenido a lo que quieren decir estas medidas razonables o hasta dónde van a estar obligados los notarios, porque es interminable la obligación de verificar la identidad, hasta dónde tienen que llegar los notarios. Me parece que este es no sé si llamarlo concepto jurídico indeterminado, si llamarlo ambigüedad,
si llamarlo imprecisión, pero creo que esto afecta la seguridad jurídica. Y por otro lado, no confiarse en que ese mismo artículo establece que la información se debe de proporcionar hasta que el SAT lo requiera, toda vez que al formar parte de la contabilidad fácilmente puede ser detectado el incumplimiento de esta obligación en cualquier ejercicio de facultades de comprobación, con las consecuencias tan graves que ya mencionaste, que incluso pueden llegar a tener implicaciones de carácter penal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, no solamente es la complejidad de llevar en forma ordenada estos registros, sino también las consecuencias que puede tener si la autoridad lo descubre en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Creo que es un tema delicado. No sé qué opinen ustedes al respecto, y por ahí veo que David Merino tiene la mano levantada. Si tienes algún comentario, Daniel, de lo que acabo de exponer, si no, le pasamos la voz a David. No, claro, desde luego, así que lo que mencionas, pues, desafortunadamente no hay más allá de lo que dice el artículo, ¿no? Me parece que tampoco podemos establecer un procedimiento de cómo validar, cómo verificar la identidad, ¿no? Me parece que por lo menos los notarios o los que se tengan la obligación, lo que tendrán que hacer es verificar que es por lo menos la cotejas contra el original, ¿no? O sea, digo, algo, porque tampoco tienes manera de poder identificar si esa identificación es verídica o no. O sea, vamos, me parece que es ahí donde está el problema, ¿no? Pero yo me parece que los notarios, pues, de alguna manera, y quien tenga la obligación de conservarlo, pues por lo menos dentro del procedimiento que debes de seguir es, pues, la identifiqué contra su original, ¿no? Y vamos, con eso me parece que debiera de ser uno de los procesos que se conserven o que se implementen, pero bueno, pues desde luego no hay nada más allá de lo que leíste, ¿no? David, adelante. Gracias. Voy en el auto, entonces me disculpo por no poner la cámara. Un saludo y un abrazo a todos. Básicamente son algunos comentarios. Primero, mencionar que con respecto a la emisión de una opinión, es decir, y aquí es un tema que hemos manejado mucho los que nos dedicamos al PLD, que es la emisión de un dictamen, entendiendo como dictamen no la obligación contable técnica que se señala como en un dictamen financiero, ¿no? Sino una opinión de un tercero. Y esto es porque la persona jurídica pues, no puede emitir por sí misma una opinión, que es la que está pidiendo el 32B ter quater y quinques, sino una persona física. Que esta persona física que al final realice la identificación de beneficiario controlador debe de, como bien lo dijeron, establecer la metodología que utilizó. Y me gustaría comentar que la metodología debe de ser conforme lo establecido por las guías de Gafi, que es un tema que no todos conocen, ¿no? Es un punto importante que quería mencionar para los colegas, que cuando se acerquen a ustedes, y esto lo comento porque, bueno, en el caso personal, como saben, yo estoy en el Congreso, entonces es uno de los temas ahí importantes que quería mencionarles, que se haga conforme la metodología de Gafi. Básicamente las guías de identificación que utilizamos las personas que nos dedicamos día a día al PLD y que de una de otra forma derivan de lo que es la recomendación 24, ciertamente, y que hablan también y que utilizamos nosotros para hacer los dictámenes de origen de capital y la identificación de beneficiario controlador en caso de PLD, que bueno, ahí es un porcentaje diferente, es 25%, pero sí hay una guía para esa metodología. Y la segunda es compartirles que a nosotros en clientes del despacho ya tenemos dos que estaban tramitando créditos y apalancamiento, estaban pidiendo dinero al banco y les pararon el trámite y el banco les está solicitando, son dos bancos diferentes, dos españoles, uno azul y uno rojo, les están solicitando que entreguen este documento de identidad de beneficiario controlador, toda vez que la solicitud de crédito que ellos llenaron se obligaban
y manifestaban que su contabilidad se encontraba completa y al corriente y cumplía con todos los requisitos. Y bueno, al ser un requisito que el tema de la identificación de beneficiario controlador forma parte de la contabilidad, el banco se los está solicitando como un requisito para continuar con el trámite de autorización, en su caso, del crédito bancario. Entonces, esos eran los dos comentarios. Felicidades, muy buena exposición y un abrazo a todos. Muchas gracias, David. Y efectivamente, todo lo que mencionas de las guías de Gafi, pues inclusive la misma disposición te remite a las mismas, ¿no? Lo cual, pues, creo que si bien te remite a las mismas, pues dejó de advertir muchos de las consideraciones que se contemplan en las propias guías, ¿no? Y que hubiera sido pues interesante y oportuno que las retomara la disposición antes de ponerla así, que, pues digo, de lo platicado, pues me parece que es muy amplia, ¿no? La interpretación. Sí, es correcto. Hubiera sido interesante, como bien decían, que pues antes de hacer la reforma hubieran hecho unas consultas, hubieran recurrido pues, a ustedes, ¿no? A los expertos, porque muchas cosas ya estaban y otras, pues bueno, se pusieron de forma muy general y yo considero que nos va a ocasionar mucho problema, ¿no? Tanto a los contribuyentes como a los asesores. Finalmente, al momento que el SAT pues interprete de una forma la norma y nosotros pues lo interpretemos de otra. De acuerdo. O sea, Marta. Marta, adelante. Gracias. ¿Qué tal, Daniel, Nadia? Muchas gracias y me uno a las felicitaciones. Daniel, tengo una pregunta. Hace rato comentabas respecto de hacia qué cuentas, bueno, por ejemplo, en el caso de las instituciones fiduciarias, mencionabas que pues considerabas, y además coincido, en que aplicaría no solo a partir de fideicomisos que se constituyan desde el 2022, porque pues no se establece. Pero, por ejemplo, en el caso de los notarios, ¿consideras que esto tendría que aplicar del mismo modo? Porque, digo, imagínate que los notarios de pronto tuvieran que identificar al beneficiario controlador de en todos los contratos o figuras jurídicas en las que han participado. ¿Cómo lo lees ahí? Mira, me parece que para el tema del notario, sí la obligación entra en vigor el día de hoy, ¿no? O el 1 de enero del 2022, no podría irse a los fideicomisos que ayudó a constituir hace 20 años, ¿no? Máxime que al día de hoy pues, él no tiene el control. Ahora, seguramente los notarios, si hubiera alguna modificación al fideicomiso al día de hoy, pues van a aprovechar y pedir la información, ¿no? Claro, pero a partir de que entró en vigor esta norma, ¿no? Ahí sí sería una locura que tuvieran que ponerse a identificar hacia atrás. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Pues, o así que me parece que es una labor titánica y a lo mejor un poco inviable para los notarios, ¿no? Que en muchos casos, pues además ellos ni siquiera le dan seguimiento a la operación del fideicomiso ni nada, ¿no? Me parece que para ellos sí debe de ser a partir de la entrada en vigor, pero eso es lo que pienso, no sé, Nadia, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo contigo y desde una técnica jurídica así debería ser, pero bueno, el SAT luego nos da sorpresas no tan agradables. O sea, no se me haría raro, a lo que voy es, no se me haría raro que sobre texto intercambio información, pues sí te puedan decir que esa información, dado que el 1 de enero de este año entró en vigor, pues era responsabilidad del notario echarse un clavado hacia atrás, ¿no? Reitero, no estoy de acuerdo, y de ninguna manera estoy diciendo que debiera ser así, ¿no? Reitero, creo que técnicamente debiera ser a partir del 1 de enero para todos, ¿no? Pero bueno, reitero, el SAT no es siempre consistente. Sí, gracias. Tengo varias manos levantadas. Ahora sí que Daniel, Nadia, ustedes que son los
los expositores, díganme si hay tiempo de que de poder contestar todas. Sí, digo, así que tratamos aquí Ok, por ahí tengo a Iker Diegues Bonilla. De acuerdo. Gracias. No, nada más es un comentario, porque no he escuchado nada al respecto y creo que hay que considerar en el caso de los abogados cómo afecta esto al secreto profesional. Creo que tú no deberías de estar obligado, y hay una excepción prevista en ley, a tener que proporcionar información a la autoridad si es información que es confidencial, cliente abogado, y a veces esa identificación del último beneficiario puede considerarse como parte de esa información. No, totalmente de acuerdo, Iker. Creo que es un tema muy importante el que comentas y sobre todo que, por ejemplo, no haya una disposición como si la hay en prevención de lavado de dinero en la ley, donde te dice que pues, todo así que el proporcionar toda esta información no viola ningún tipo de secreto, ni mucho menos. Y bueno, pues aquí creo que es un tema bien importante y la discusión que siempre existe. Si el secreto profesional puede ir inclusive encima de lo que es una obligación de ley, que bueno, pues me parece que esa siempre será la discusión. Aquí yo digo, y me parece que al ser un tema de cumplimiento de obligaciones, pues también seguramente la autoridad se la va a ir a pedir de manera previa al, pues al contribuyente, ¿no? Gracias. Entiendo que también está Gerardo Camacho. Hola, buenas tardes. Sí, tengo un par de preguntas. La primera, en el tema de beneficiarios o dueños extranjeros, ¿qué tan arriba se tiene que ir al momento de solicitar información? ¿Tendrían que estar estos apostillados? Porque son documentos expedidos por entidades o extranjeros, terceros extranjeros, y cómo aplicarlos aquí al momento de tenerlos en la contabilidad en México. Traducidos tendrían que estar, ¿cómo tendrían que estar? Y la segunda pregunta, comentaban sobre las recomendaciones de Gafi y las guías para el momento de realizar los procedimientos. ¿Qué peso le darían esas recomendaciones cuando estas son emitidas por un ente de manera unilateral y pues no son emitidas de un órgano internacional, no por una autoridad mexicana? Gracias. De acuerdo. No sé, a reserva también de los comentarios de Nadia. Yo sé que, entiendo, Nadia, tú tenías otra exposición, pero, o sea, ¿qué tan arriba? Pues lo que la ley te dice es, tienes que ir hasta la última persona física que sea el beneficiario controlador. O sea, no es como, tienes que hacer todo ese camino de titularidad, ¿no? Si es un extra... Sí, perdón. No, perdón, adelante, Daniel. Sí, no, o bueno, sea, las reglas te hablan de cadena de titularidad y cadena de control, ¿no? Entonces yo creo que esas dos definiciones, aunado al hecho de que un beneficiario controlador por definición es una persona física, y que además, digamos, dado el contexto que tenemos, digamos, sí se espera que te vayas, pues hasta quien toma las decisiones, ¿no? Porque inclusive te establece control de una manera que no necesariamente, cuando te hablan de cadena de titularidad o cadena de control, no necesariamente sea pues la que esté en el papelito, ¿no? Es un concepto que se llama efectivo control o control efectivo, en donde no importa, ¿no? Inclusive por relaciones, se te puede calificar a ti como un beneficiario controlador, aunque tú digamos, no tengas en el papel algo ahí, digamos, en porcentajes, ¿no? O en acciones, etcétera. Entonces, creo que sí es importante tener en cuenta la amplitud
de este concepto, que otra vez, importado el lavado de dinero, pero aplicado solamente para efectos fiscales, ¿no? Sí hay una expectativa por parte de la autoridad de que te vayas hasta arriba, ¿no? O sea, el tema de los blockers, o sea, no, digamos, desde el punto de vista ideal, no, pues no jala, ¿no? Coincido. Sí, me queda claro, perdón, respecto a ese punto, la pregunta más bien era enfocada a cuando son beneficiarios extranjeros, ¿qué documentación sería? ¿Tendría que estar traducida, apostillada? O sea, está complicado. Correcto. Yo me parece que apostillada, desde luego, pues para que tengas prueba de que es documentación que fue cotejada contra el original, ¿no? Y si está en otro idioma, pues desde luego deberá de contarse con la traducción al idioma por perito traductor, a efecto de que, o así que sea parte de tu contabilidad, ¿no? Y bueno, pues inclusive la misma disposición de, platicando del otro tema, pues sí, te tienes que ir hasta arriba, inclusive si hubiera déjame decirte, una fundación o algo, algún trust, algo, inclusive la misma ley habla de manera contingente, entonces pues tienes que identificar a quien está ahí, ¿no? Entonces creo que inclusive si es un residente en el extranjero, pues la misma disposición te establece que la documentación, si bien no tiene, por ejemplo, RFC, pues tiene un tax ID, si no tiene CURP, pues tendrá un Social Security Number. O sea, de alguna manera tendrás que identificarlo conforme a las disposiciones y la documentación que sea correcta, ¿no? Inclusive anexos 25 bis, ¿no? Tratándose pues de justamente identificar al controlling person, pues también te permite, con base en estas due diligence rules, ¿no? Aplicar o inclusive tomar información que sea pública, ¿no? Entonces, o sea, ahora sí que tendremos que ponernos como pues creativos, ¿no? Y desde esa óptica también, pues tal vez revisar, reitero, este reporte de OCDE, porque yo creo que ahí sí nos da mucha luz también de cómo debiera haberse implementado, ¿no? Con la finalidad no de hacerle la chamba al SAT, sino de que ante una potencial imposición de multa, no dados los montos, pues tengamos mejores elementos en todo caso de defensa, ¿no? Sí, coincido. Y el otro punto que mencionabas, Gerardo, de qué peso tendrán las recomendaciones, la misma disposición remite a las recomendaciones, ¿no? Entonces me parece que en este caso son recomendaciones que tendrán un peso importante y sobre todo que, bueno, pues ya hay disposiciones respecto de, por ejemplo, los comentarios de la OCDE y todo, que sirven para interpretar las disposiciones. Me parece que aquí la remisión expresa que hace la disposición pues, le dará un peso muy importante a las recomendaciones de Gafi. Daniel, Nadia, me comentan que tiene la mano levantada José Antonio Sosa, notario público. Creo que sí es importante escuchar sus inquietudes. Adelante, José Antonio. Desde luego, y además, pues, que también nos apoya a aclarar muchas de las dudas que han surgido con esta obligación, ¿no? Buenas tardes, Dayan, Daniel. Muchísimas gracias, muy interesante y muy enriquecedor toda la charla. Yo quería compartir un poco ahí con ustedes, por ahí surgía la inquietud en torno al tema de los aumentos de capital, como primer comentario, primera instancia, porque efectivamente dentro de la información que se nos establece que debe de integrar esta información del beneficiario controlador, en la regla 2.8.1.23, en la fracción quinta, establece efectivamente que cuando, en virtud de la intervención de uno como notario, se efectúa cualquier modificación al capital fijo variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, se debe de integrar la información, desde luego, que soporte el monto y los actos o contratos necesarios para ello. Esa es una premisa donde en el sector notarial pues, nos estamos debatiendo en cuanto al tema y al análisis. No hay duda de que la obligación para nosotros exclusivamente nace en virtud de las operaciones en las que intervengamos como notario a partir del 1 de enero del 2022, constitución de cualquier ente, de cualquier persona moral, fideicomiso, y por otras figuras entendemos siempre nosotros como notarios cualquier otra figura asociativa. Es el manejo general que le estamos dando porque no tenemos mayor parámetro.
llámale un consorcio, una asociación pública-privada, llámale una asociación participación, en fin, o sea, tendremos por supuesto que construir y buscar que se definan ciertos criterios, ciertas reglas de claridad. En torno a este punto de los aumentos de capital, pues la premisa que surge de conflicto es porque al momento en que se nos establece la obligación de mantener actualizada la información, por supuesto, ahí también partiríamos de la premisa de actualizar la información cada que volvemos a intervenir en el fideicomiso o en la sociedad. No es una obligación permanente. Sería absurdo pensar que respecto a esa sociedad estoy obligado a mantener en todo momento actualizada porque sería una norma por demás en excesiva y de imposible cumplimiento. Entonces, si yo te constituyo una empresa, Daniel, en este año 2022, y tú vienes conmigo, por supuesto, a otorgar cualquier modificación, por supuesto te tendría que, en principio, solicitar esa información que soporte el acto de la operación para actualizar mi expediente de beneficiario controlador fiscal. Eso como una interpretación que reitero la premisa que estamos ahí haciendo. Hay notarios que están ahorita protocolizando aumentos y que lo están requiriendo. Desde luego, tanta imprecisión pues nos lleva a estas confusiones. Recalcar un poquito la parte importante, interesante que se me hace en el tema de fideicomisos, cuando también es aplicable toda esta información a cualquier persona integrante del fideicomiso. Llámale un comité técnico, llámale incluso un apoderado que apoderes en el fideicomiso, porque precisamente por el carácter de que también se entiende que de cualquier manera a un contingente pueda, por supuesto, ejercer acciones de decisión, pues tienes, por supuesto, ahí la obligación también de identificar el tema de beneficiario controlador. Y un poco también el tema, no sé, su opinión, fíjense qué relevante o qué delicado es el alcance de la regla terminación 21, en donde, por supuesto, no solamente te señala o nos señala la obligación de identificar, verificar y validar, ¿no? En una nota por demás excesiva, porque pues, entendemos que el estándar internacional nos obliga a ser recopiladores de información, pero la parte de la validación y la verificación es un tema estrictamente de cumplimiento de la propia autoridad, de la propia jurisdicción. Pero si se dan cuenta en las notas que todavía exagera en estas premisas, en la parte de las obligaciones, en la fracción segunda de esa misma regla, ¿no? Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada. O sea, las características están verdaderamente terribles. Por eso ahorita el abogado, el colega que compartía el tema de sociedades extranjeras, pues imagínate cómo vas a dar cumplimiento a ello. Y luego ahí en el punto que decía, oye, ¿hasta dónde debo de llegar? Pues la fracción tercera. Debes de tener la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad, de la cadena de control y la documentación que sirve de sustento para ello. Entonces, no basta con que te den la información. Tendrías que, por supuesto, esa información, soportarla a través de documentación y intentar cuidar pues, que cumpla con las características que te estableció la fracción 2. Por demás excesiva, por demás una reforma preocupante y que nos tiene a todo mundo de cabeza. Ahí veía hace ratito de participantes, sabemos varios notarios aquí en el chat, no solo su servidor, hay varios notarios que estamos angustiados, por supuesto, con todo el alcance de esta reforma. Los felicito y les agradezco muchísimo su participación y sus comentarios que son enriquecedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Tengo por ahí también a Larisa Campos con la mano levantada. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Nadia que si podía, por favor, ampliar el concepto de nexo relevante de una sociedad extranjera. Y quería mencionar que cómo consideran la parte de la debida diligencia que tienen que llevar a cabo todos los sujetos obligados en función de que esta debida diligencia es reconocida por los estándares de IIPP y de IAI y de información automática, intercambio de información automática, en la medida en que estén razonablemente ligados, ¿no?,
a proporcionar la información que es importante para el cumplimiento de la obligación fiscal. ¿Me expliqué? En la primera sí, mi querida Larisa, en la segunda ya no me quedó muy clara la duda. Ok. El propio estándar, ¿no?, menciona que reconoce la debida diligencia que lleva a cabo el sujeto obligado, ¿no?, en la medida en que esta debida diligencia permita, ¿no?, la identificación del beneficiario controlador. Correcto. ¿Ok? En ese sentido, aquí en México, por ejemplo, los fiduciarios son entidades financieras y en términos de prevención de lavado de dinero están sujetos a una debida diligencia simplificada. ¿Podría ser aplicable atendiendo a los criterios del GAFI? Y te contesto tu primera pregunta, ¿no? Sobre el tema del nexo, ¿no? Desafortunadamente en la legislación que se emitió, tanto en reglas como en el propio Código Fiscal, ciertamente no nos mencionan nada de este nexo, ¿no? Este concepto, sin embargo, sí es retomado en el reporte de 2019, ¿no?, del que tanto hemos platicado, pero tampoco llega a un nivel de detalle que nos permita, sin lugar a dudas, ¿no?, tener claro a qué nos referimos con ese nexo, ¿no? Al final del día, lo que nos dice la OCDE es que este concepto le llama nexo suficiente, ¿no?, que te permita a ti de alguna u otra manera establecer justamente la relación que existe entre, en este caso, la persona moral, la figura jurídica entendida esta como un contrato, ¿no?, con tu jurisdicción, ¿no? Porque la OCDE sí reconoce en este reporte que de nada sirve que yo, Nadia, me ponga a identificar el beneficiario controlador de una persona moral, por ejemplo, americana, ¿no?, que no tenga un nexo con México. Distinto sería de, oye, Nadia, ¿sabes qué? Tienes que identificar al beneficiario controlador de la empresa o de la persona moral americana, porque ciertamente esta persona moral americana tiene a su vez un trust, que a su vez tiene una persona moral mexicana, que a su vez tiene las acciones de la persona moral a quien tú estás tratando de identificar, digamos, o cuyo beneficiario controlador estás tratando de identificar, ¿no? Entonces, se refiere a este nexo, y es un nexo más, digamos, legal, evidentemente, pero también un nexo transaccional, un nexo de relación, un nexo que te permita a ti determinar que de manera efectiva, digamos, leyendo este concepto desde la perspectiva del lavado de dinero, de manera efectiva esté tomando decisiones o puede incidir en las decisiones de la persona moral cuyo análisis estás realizando, ¿no? Entonces, pero no lo vas a encontrar, digamos, desde la óptica OCDE, disposiciones para efectos mexicanos de beneficiario controlador como un concepto definido. Definitivamente no, ¿no? Y sobre tu segunda pregunta, yo creo que es, digamos, es bueno como referencia, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta o presente que el propósito que persigue GAFI es muy distinto al propósito que persigue identificar beneficiario controlador para efectos fiscales, ¿no? Al final del día, lo que busca efectos, bueno, desde la perspectiva fiscal, es justamente poder identificar, en su caso, a quién está evadiendo impuestos, ¿no? Entonces, desde esa óptica, inclusive a nivel de la OCDE y del propio GAFI, porque, digamos, toda esta nueva tendencia, sin duda lleva aparejada una colaboración entre ambos organismos, pero sí han dejado muy claro que la información, no obstante utilices, digamos, metodología de AML, KYC, de lavado de dinero de GAFI, para poder obtener esta información, tampoco la puedes estar utilizando tu autoridad, pues para efectos que no sean los fiscales, ¿no? O sea, ahí sí lo acota, y por tanto es, reitero, importante tener en cuenta el objetivo de lavado de dinero por una parte y este beneficiario controlador por la otra, ¿no? Me parece que la tendencia natural será, en lo que nos queda más claro a todos, la metodología o estos procedimientos razonables de los que habla el SAT, pues en los próximos años, ¿no? Me parece que sí será importante allegarnos de lo que tengamos ahorita, ¿no? Como parámetro, anexos 25 bis,
comentarios al CRS, ¿no? que es digamos, esta iniciativa que retoma este concepto de beneficiario controlador o persona que ejerce control, los temas evidentemente las recomendaciones que ya comentábamos, y evidentemente también hacer mancuerna con quienes son expertos en temas de lavado de dinero, justamente para, pues en todo caso, tener información de más y que no me vaya a multar el SAT diciendo que no alcancé, ¿no? Justamente por la falta de parámetros que para efectos fiscales tenemos, ¿no? Ok, entonces, en su caso, habría que identificar, tratándose de los fiduciarios, que son entidades financieras, a los accionistas, a todos los apoderados del banco, al director general, o sea, a todos ellos. Y es que otra vez ahí entra, digamos, esto que comentábamos, porque con Daniel hace rato, que aparentemente en las reglas fiscales existe una facilidad para que justamente las entidades que se reputan financieras para efectos de renta apliquen el anexo 25 bis, pero eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque lo que busca el due diligence basado en estos anexos, al final del día es identificar a cuentavientes, ¿no? Pero no a la cuentavientes que sean las personas que ejercen control, pero tampoco están hechos o visualizados para que la persona moral, que está en este caso la fiduciaria, ¿no? Como entidad financiera, pues también pueda estar identificando, digamos, a sus propios controladores, ¿no? Beneficiarios controladores. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante en términos de vaguedad por parte del SAT, de las reglas fiscales, ¿no? En donde me parece que, pues bueno, está la facilidad o pseudofacilidad, está bien, pero yo no sé la calidad de información que vamos aplicando esos anexos 25 y 25 bis, la calidad de información que vayamos a obtener, y por tanto pues estar en un posible riesgo ante un eventual requerimiento por parte del SAT, ¿no? Sí, claro, porque esto se complica mucho en los contratos de fideicomiso que se celebran en las notarías. Correcto. ¿No? Entonces, la cantidad de información a solicitar a la entidad financiera es monstruosa y luego clasificarla se vuelve titánico. Coincido completamente, Larisa. O sea, sí, y yo creo que el SAT, o bueno, digamos, un vicio que tienen las autoridades aquí en México es que se les hace muy sencillo implementar este tipo de obligaciones sin tener en consideración todo lo que tiene que hacer el contribuyente con la finalidad de estar en posibilidad de realmente cumplir con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, reitero, creo que sí tendríamos que hacer uso de lo que tengamos, ¿no? Tanto el lavado de dinero como lo poquito que tengamos para esos efectos fiscalmente hablando, y desde esa perspectiva, pues intentar construir un defense file lo más robusto y lo más apegado a lo que nos piden las reglas, con la finalidad de, reitero, no evitar la imposición de sanciones, pero sí por lo menos tener técnicamente hablando, digamos, elementos para podernos defender, ¿no? Te agradezco mucho. Gracias por el tiempo. Con mucho gusto. Creo que tenemos todavía Carlos Ignacio Olín Bonilla, no sé si me falta alguien más, pero por los tiempos, en especial de Nadia, vamos a cerrar con esta última pregunta o comentario. Adelante, Carlos. Gracias, qué amable, me siento afortunado. Buenas tardes a todos. Pregunta muy sencilla. Entendiendo cuando escuchaba a José Antonio que claramente el target de la autoridad no tiene tanto que ver con el tipo social, con la naturaleza jurídica de la persona moral de que se trate, sino más bien del movimiento patrimonial que ella tenga, ¿no? Y a ellos como auxiliares en ese sentido, pues ya sea cuando hay un aumento, disminución de capital, una constitución, por supuesto, o cualquier movimiento en ese sentido, es que se actualicen los supuestos de los que estamos platicando. Yo quería preguntar, ¿qué pasa con la o las donatarias autorizadas? Pienso en una asociación civil, ¿no? Que tribute en título tercero, en la fracción décima, que sea una institución educativa, por ejemplo, y que en realidad no hay capital, no hay participación de sus socios porque siempre hay una reinversión de los recursos, no hay reparto de dividendos. ¿Se le ocurre a José Antonio o a cualquiera de los notarios que vi que por ahí están, o a ustedes en particular, cuáles serían los supuestos en los que una donataria autorizada, cuya naturaleza jurídica es ser una asociación civil,
podría estar obligada a este tipo de temas, al acudir a buscar los servicios de algún notario? A ver, y claro, Carlos, yo de alguna manera, o sea, a ver, lo que pasa es que una donataria, pues en realidad es una entidad, ¿sí? Pues la ley, o sea, le obliga a identificar a su beneficiario controlador, ¿no? O sea, con independencia de tema de que no tenga, así que aportaciones de capital como tal, sino que todo lo va reinvirtiendo. Al final del día, la fundación o la sociedad civil, vamos, lo que sea, tendrá que identificar a su beneficiario controlador. Seguramente el día de mañana que tengan que acudir ante un notario para cualquier trámite y conforme a lo que ya precisamente nos comentaba notario José Antonio Sosa, pues le van a pedir la información de quién es el beneficiario controlador de esa fundación o de esa sociedad civil o de esa asociación o vamos, pero es una obligación que tienen por ser una entidad jurídica, ¿no? Pues sí, qué barbaridad, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Nadia. Le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro querido Luis Vázquez para que por favor haga el cierre de esta extraordinaria sesión. Yo de antemano los quiero felicitar por el manejo que tienen de un tema tan complejo. Creo que se lograron aclarar algunos aspectos, aunque sin duda, como bien lo comentó también José Antonio Sosa, pues la ejecución de esto presentará diversos problemas. Te agradezco también, José Antonio, por tus valiosos comentarios como notario público y nuevamente muchas felicidades. Adelante, Luis. Muchas gracias, Gerardo. Pues, obviamente agradecer primero a Nadia y a Daniel. La verdad es que sí ha sido una muy buena exposición. Digo, aclaran muchísimo, también nos quedamos con igual o más dudas que con las que empezamos, pero por lo menos ya sabemos dónde estamos, ¿no? En ese sentido, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias, y obviamente a ti, Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación de hacer esta sesión conjunta. Creo que ha sido muy enriquecedora tener a las dos comisiones sesionando así, y que no sea la última, seguro habrá muchísimas otras oportunidades. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez a los expositores y a los asistentes. Gracias, hasta luego. Al contrario, gracias a ti, Luis. Un abrazo para todos, querido Víctor. Buenas noches. Buenas noches, felicidades a todos. De verdad, magnífica la sesión. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias, estamos en contacto, Luis. Un abrazo. Claro, adiós. Hasta luego, gracias.